Buenas tardes. Iniciamos el desarrollo de la unidad 7, elaboración y control de formularios. Esta unidad bastante corta y tiene que ver con un instrumento que utilizamos en los manuales, en los procedimientos. Ya hemos hablado en otros capítulos, en otras unidades, sobre manuales administrativos. Vamos a hablar de la elaboración de los formularios. Queda a cargo del especialista en organización y métodos, del analista, del funcionario, que elabore un formulario que cumpla su objetivo. Por eso que vamos a ver la importancia, su finalidad, cuáles son los objetivos, qué función cumple el formulario y los tipos de formularios que tenemos. Mencionamos tres en este capítulo. Los formularios pueden ser electrónicos o en físico. Normalmente hasta ahora se acostumbra a tener formularios físicos, pero hoy en día con este tema de la pandemia se estila más a formularios electrónicos. Completar hoy una encuesta, completar hoy una solicitud, ¿verdad? Una inscripción. Para todo ello se elabora de acuerdo a la finalidad de los formularios. Entonces son instrumentos para codificar, transmitir, comunicar, recibir y conservar los datos e informaciones en una organización. Es el elemento de las operaciones de informaciones formales dentro y fuera de una organización. Generalmente tiene dos partes, ¿verdad? Que son los campos en blanco. Una que ya está prellenado y otra que debe ser completada con los datos que se solicitan, los datos necesarios. Normalmente tiene este formato. Por ejemplo, esto es una factura, un formulario, ¿verdad? Que es para declarar, digamos, la comercialización, las ventas. Y tiene este formato, ¿verdad? La estructura y luego los campos que se deben completar de manera manual. Hoy por hoy, si el formulario es electrónico, esto se carga, ¿verdad? Ya existen campos prediseñados como para poder después cargar de manera electrónica. Se debe tener en cuenta que hay o tiene gran variedad de aspectos a la hora de crear un formulario. Entre los más importantes se puede determinar el objetivo del formulario, que especificar las funciones que tiene que cumplir el formulario, el contenido, la redacción del texto, el diseño, si va a ser en qué tipo de hojas, en qué tipo de papel. Tiene que estar adecuado al procedimiento, según el procedimiento, digamos, completar los datos que va a necesitar el área solicitante, el área involucrada. Determinar la cantidad de copias, si va a ser en duplicado, triplicado, cuadruplicado, a cuántas partes debe ir. El formato y las consideraciones, si va a ser en formato papel. Entonces, en cuanto a estos puntos que hablamos, vamos a darle doble clic y digamos, vamos a ir desagregando. Entonces, determinar los objetivos del formulario, tenemos que considerar cuál es el objetivo. Facilitar los trámites de un procedimiento, simplificar un proceso administrativo o optimizar la gestión de la empresa. En cuanto a sus especificaciones, hay que determinar para el objetivo del formulario si va a cumplir una función o va a servir para varios procedimientos, ¿verdad? Si es posible, debe procurar que un mismo formulario cumpla más de una función, o sea, que le sirva a varios procedimientos y varias áreas. Por ejemplo, un formulario orden de pago sirve para el pago a los proveedores y también como asiento contable para la operación realizada, digamos, que es lo que se realiza. En cuanto a la determinación de los objetivos, la primera cuestión es que hay que hacerse la pregunta: ¿cuál es el objetivo? Se puede diseñar un formulario para facilitar los trámites, dijimos, simplificar los procesos, optimizar la gestión de la empresa. Ya estamos viendo lo que mencionamos allá arriba. La redacción del texto tiene que ser breve, términos claros, fáciles, fecha, ¿verdad? En vez de que diga fecha, debe ser fecha de emisión, fecha de elaboración. Facilitar la información, aceptar de los usuarios, aceptación de los usuarios, o sea, los usuarios tendrían que validar
¿verdad? O proponer algunos cambios si hace falta, por eso hay que hacer algunas pruebas. Colocar el nombre, dirección, logotipo de la empresa, ¿verdad? Numeración, timbrado, RUC, de acuerdo a una exigencia legal. Título adecuado, ¿verdad? Del formulario. Numeración genérica, codificación, registrar la serie y la fecha de impresión. Normalmente tiene este estilo. El diseño del formulario, entonces los títulos, mira, el título del formulario, formulario de solicitud de admisión, formulario de matriculación, etcétera. Entonces, los espacios para completar tienen que ser un espacio considerado, no un espacio muy chico que no se pueda completar de forma manual. Entonces, todo hay que hacer una prueba siempre del usuario que va a ir completando estas informaciones. Por ejemplo, dijimos aquí tenemos otro ejemplo, un diseño de una factura. Esto está a cargo, hoy por hoy ya existen formatos estandarizados, pero esto es a cargo del diseñador de organización y métodos. Tiene que estar adecuado al procedimiento. Cada formulario se diseña con un objetivo específico, entonces un instrumento que sirve para el proceso. Bien claro, no se puede concebir que primero se diseñe el formulario y después el procedimiento. Primero el procedimiento y luego los formularios se adecuan al procedimiento. Entonces ese es un paso importante. Determinar la cantidad de copias, dijimos duplicados, triplicados, depende de cuántas áreas o cuántos sectores necesitan esa información. El formato, las medidas, depende del texto. Dijimos, por ejemplo, si uno va a ir a solicitar un formulario para una línea telefónica, ¿verdad? Entonces, uno va, solicita una línea telefónica de cualquier operadora y completa un formulario. A veces el formulario es tan grande, tan extenso y se completa solamente algunos campos. ¿Por qué? Porque el formulario está diseñado para que cumpla varias funciones. Las consideraciones en formato de orden de papel tienen que ver con la medida, el tipo de papel, el carbónico, digamos, con químico que pueda llevar carbónico, papel carbónico, sin papel carbónico, el color, entre otras cosas. A veces el color también dice mucho, digamos, por ejemplo, en las facturas. La factura viene duplicado, triplicado, cuadruplicado, cada uno con un color diferente y eso también identifica al área donde va a ir. El tipo de color, el tipo de letra. Entonces, aquí hay mucho de diseño. En cuanto a la letra, el color, la impresión del formulario también, ¿verdad? Tiene que ver con qué tinta, una cara, doble cara, márgenes, numeración, el formato de la presentación en bloques de 50, 100, de acuerdo al tipo de formulario talonario. Y el archivo de los originales de cada formulario también es muy importante. Los objetivos de los formularios: comunicar una información, tomar nota, recibir los datos, autorizar o facilitar el consentimiento para hacer algo, certificar, asegurar lo que se solicita, remitir, remisión de algo para trasladar materiales, entre otros, ordenar la realización de algo, orden de pago, orden de trabajo, orden de desalojo, controlar, comprobar y verificar según la solicitud el también terminado, también ya control de salario, de obras, entre otros. En cuanto a los tipos de formulario tenemos, dijimos, tres que vamos a hablar. El tradicional, ¿verdad? Empresa bien estructurada, en formato físico. Normalmente esto está relacionado con diseñadores administrativos y también de sistemas informáticos. A veces el formulario también es electrónico. Ambos, ¿verdad?, trabajan coordinadamente para diseñar el formulario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otros que son formularios continuos, ¿no?, que tienen ahí los perforados a ambos costados, ¿verdad?
y normalmente se utiliza en la parte de preceptoría, entre otras cosas. Formulario debe ser una resma continua, que no son formularios individuales o como los tradicionalmente conocidos. Normalmente tiene este tipo de perforaciones y se utilizan con impresoras matriciales. Digamos, tiene el troquelado para los cortes. En cuanto a los formularios continuos, tiene que ver un poco el diseño de la salida, impresa sobre los formularios. Hay formularios ya prediseñados y los campos que tienen que ir completándose, ¿verdad? Repito, por ejemplo, se utiliza para la preceptoría, también utiliza, digamos, talento humano o recursos humanos para la impresión, control de pago, salario, entre otras cosas. Un tipo de información, digamos, cómo ir planificando. Todo esto tiene que ver un poco con la parte de configuración informática. Y luego tengo los formularios activos o de pantalla, formularios electrónicos, ¿verdad? Comúnmente denominadas pantallas, ¿verdad? Entonces, esta pantalla consiste en equipo, entrada, salida, conectado a un procesador central. Ahí puedo tener hoy por hoy, por ejemplo, las solicitudes de mesa entrada, se van completando otro tipo de formulario y se va completando cada área la parte que le corresponde. Este dispositivo ha sustituido la tradicional actividad de organización y método en cuanto a la racionalización de formularios y se reduce los formularios impresos. Método de operación, la estación que captura la entrada de datos, otro que puede consultar, por ejemplo, hoy por hoy un programa de gestión de documentos, de documentos de mesa de entrada, ¿verdad? Y otro que dice permite ejecutar, mandato, ejecutar, actualizar y consultar archivos. Tiene muchas ventajas hoy por hoy, principalmente para evitar el contacto con el papel, muy cuestionado hoy por hoy con el tema de la pandemia, ¿verdad? Del virus, del COVID, que puede ser transmitido por el papel. Entonces, es muy importante en estos tiempos. Ahorro de impresión, ahorro en costos, se puede operar en línea, sistema pantalla, ¿verdad? Y simplifica, ¿verdad?, el acceso a la información. Normalmente tienen este tipo de diseño. Para los informáticos esto ya debe ser algo conocido, digamos como que ya está prediseñado, uno va cargando los códigos, normalmente ya preestablecidos, preconfigurados, y luego esto va generando, digamos, algunas informaciones que van pasando por acceso, por niveles. Esto, por ejemplo, acceso por un número de identificación para buscar un usuario, un reporte, acceso por apellido, y así puedo ir viendo, digamos, eh, para buscar manejo de stock, ventas, muy importante. Una de las principales funciones del analista es llevar un adecuado control de los formularios, ¿verdad? Hay que manejar todo lo que tiene que ver en cuanto al control, la planificación del sistema, los formularios vigentes, los formularios desactualizados, fuera de vigencia. No se pueden utilizar fuera formularios sin vigencia. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, la misma factura que tiene un timbrado y tiene una fecha de hasta qué fecha es válido, ¿verdad? Después esos formularios ya no, no sirven, por decirlo así, no son válidos, no son reconocidos, principalmente formularios legales. Así también a veces se utilizan formularios desfasados en algunas empresas. Entonces eso se debería evitar con la función del analista en organización y métodos. El objetivo del control del formulario es suprimir formularios innecesarios, estandarizar medidas, ¿verdad? Elaborar formularios mediante técnicas científicas, no es elaborar por elaborar, lograr una economía en la producción, distribución y utilización de formularios, realizar un análisis periódico de los formularios en relación a los procesos, a los efectos, mantenerlos
permanentemente actualizados, lograr la funcionalidad y practicidad del uso de estos formularios. Con esto terminamos lo que refiere la unidad 7 en cuanto a la elaboración y control de formularios. Es una unidad conceptual para entender, digamos, toda la parte conceptual del diseño, de la elaboración y diseño de estos formularios. Muchas gracias.